¿Qué tal, querida familia? Te saluda Pedro Carriles y estás viendo Tengo tu Respuesta, un lugar donde procuramos dar la mejor respuesta a tus dudas, a tus preguntas. No con una mente abierta, sino más bien con una Biblia abierta. Y nos han escrito mucha gente, a todos los que nos han escrito, muchas gracias porque nos han confiado sus dudas, sus preguntas. Gracias, la verdad, gracias. Y a todos los que no nos han escrito, bueno, pues entonces les invito o les invitamos a que escriban. Y acá en pantalla va a ir apareciendo los lugares oficiales donde usted puede escribirnos, el correo electrónico, el número de WhatsApp, donde puede usted hacernos sus preguntas. Y la pregunta de hoy, yo diría que es una de las preguntas que más nos hemos hecho los seres humanos en nuestra existencia. Y dice esta persona: sé que Dios tiene un plan para mi vida, pero ¿cómo puedo saber cuál es ese plan? He orado, pero aún no sé. ¿Qué más puedo hacer para saber, pastor? Gracias por escribirnos, gracias por ponerte en contacto con nosotros e intentaremos darte la mejor respuesta. Primero, quiero que sepas que esa pregunta nos la hacemos desde que somos pequeños. Cuando no somos capaces de tener conciencia, cuando no tenemos conciencia de esa pregunta, bueno, pues nos la inducen los adultos y nos preguntan: oye, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Cuando crezcas, ¿qué quieres ser? Y entonces ahí comenzamos a dar respuestas. Quiero ser médico, quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser maestro. Comenzamos a dar respuestas. Y en la medida que vamos creciendo, vamos desarrollando nuestra vida, vamos desarrollando nuestro camino, perfilándonos precisamente a partir de nuestra comodidad intelectual, a partir de nuestro alcance de capacidades. Y entonces, bueno, decimos: Señor, wow, quiero hacer algo grande en la vida. Quiero marcar un hito, quiero dejar una huella. Y no está mal, pero es que tenemos la tendencia de construir nuestra vida, de planificar nuestro futuro a partir de nosotros y dejando a Dios como cobertura, cuando debiera ser al revés. El centro debería ser Dios y en base a Él tomar decisiones. Pero bueno, dice que estás orando y ya eso es un terreno que tienes ganado. Resulta que nuestra identidad no depende de la concepción de éxito que tenga el mundo. Nuestra identidad depende de la concepción de éxito que tenga Dios, que tiene Dios. Nuestro propósito en esta tierra no es hacernos millonarios, no es hacernos dueños de Tesla, no es tener una cuenta bancaria tremenda, no es escribir un bestseller. Eso sería muy bueno, pero eso no califica a un hombre exitoso o no. Lo que a un hombre calificaría como exitoso o no, te lo voy a decir después. Y se encuentra en los propósitos que son de carácter, digamos, generales, y los planes con propósitos personales. Dios tiene planes generales para sus hijos, planes generales para la humanidad. Dice Juan 3:16, dice allí: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, el propósito general de Dios es salvar a la humanidad, pero nosotros estamos incluidos entre ese propósito no solamente por el deseo de Dios de salvarnos, sino por el deseo de Dios de vivir una vida de gloria, una vida de santificación que responda a esa salvación. Cuando vamos a Isaías capítulo 43, verso 7, ahí encontramos, dice: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, y a quien he formado y a quien he hecho. O sea, Dios, según este texto y otros más que tengo acá, pero no lo voy a hacer porque tengo el tiempo bien limitado, pero según este texto dice que somos creados con el propósito general de vivir vidas santas y darle gloria a Dios. Por eso dice Pablo que todo lo que es justo, todo lo que es bueno, noble, de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. O sea, nuestra mente, nuestras acciones, todo lo que hacemos, de lo que nos nutrimos, tiene que ser basado, tiene que ser enfocado para darle gloria a Dios. Ese es el propósito general para nuestras vidas, que alcancemos una vida que esté en constante comunión con Dios, que esté en constante presencia de Dios. Ese es el propósito general. ¿Y cómo yo puedo entonces crecer en el plan general al mismo tiempo que voy desarrollando el plan en cuanto al propósito personal? O sea, el propósito por el cual a mí Dios me mantiene vivo. Bueno, pues entonces quiero decirte que lo primero
y es muy puntual. Debes tener un conocimiento de la palabra de Dios. Debes leer la Biblia. Dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, o sea, con el propósito final de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Biblia está para corregir nuestros pasos. La Biblia está para instruir nuestra vida. La Biblia está para redireccionar nuestra visión y entender que debemos alcanzar una perfección que honra a Dios. Ese es el propósito general, y a partir que vas en busca de ese propósito general, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la persistencia en la búsqueda con Jesús, entonces vas a ir encontrando el propósito personal por el cual Dios te mantiene vivo. Y precisamente eso es lo otro que quiero comentarte. Tienes que persistir en encontrarte con Jesús. Cuando tú lees Hechos capítulo 9, ahí encontramos toda la historia de la conversión del apóstol Pablo. Pablo era uno antes de encontrarse con Jesús y otro después que se encontró con Jesús. Pablo procuró, antes de encontrarse con Jesús, procuró todo el tiempo desarrollar el plan, la concepción de plan que Dios tenía para él, pero a partir de él. Planificó su vida a partir de lo que él creía que era correcto, lo que él creía que era lo mejor. Y fracasó hasta que se encontró con Jesús, y entonces Jesús mismo redireccionó sus pasos. Entonces, dice el texto, Señor, ¿qué quiere que haga? Le dice Pablo a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? El plan a Pablo no se le presentó así de repente, todo el plan de Dios para su vida. No, Pablo tuvo que entrar a la ciudad, tuvo que esperar, estudiar, recibir visión. Estuvo 2 años estudiando ese propósito, persistiendo en oración, persistiendo en búsqueda, persistiendo en encuentro, persistiendo en esa sed insaciable de crecer aún más en el propósito general, y así fue encontrando su propósito personal. Entonces, esto es importante porque precisamente dice Salmos capítulo 37, verso 23, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Una vez que te encuentras con Jesús y decides estar constantemente con él allí, entonces Dios va a ir redireccionando lentamente tus pasos, pero para eso debes tener paciencia, porque Dios te va revelando todo paso a paso, no todo de un golpe. Paso a paso. Abraham recibió el llamado de Dios y no recibió la visión completa de Dios, sino que fue paso a paso, caminando como extranjero en busca de esa tierra. Entonces, mucha paciencia, mucha búsqueda de Dios. Sigue orando como estás haciendo, y también debes tener aceptación del plan de Dios, porque todos queremos planes grandes a partir de la esfera humana. Pero ¿te has preguntado si estás en la disposición? Yo estoy seguro que sí. Si estás en la disposición de realmente aceptar el plan de Dios para tu vida, cualquiera que sea. Mira, José, cuando leemos allí en Génesis capítulo 50, vemos ahí que José tenía una concepción un poco torcida quizás de cuál sería el plan de Dios para su vida. Cuando él tuvo los sueños, imagino que José se miraba allí como el jefe, el dueño, el servido, el honrado. Cuando realmente lees en ese capítulo 50, en versos 19 y 20, cuando lees eso te das cuenta que José fue que después entendió cuál era el verdadero propósito de Dios para su vida. O sea, el propósito por el cual Dios lo metió en Egipto no era para que se hiciera famoso, no era para que le sirviera, no era para que se hiciera jefe. Realmente el propósito, dicho por él mismo, era que salvar a su familia de la hambruna, salvar a toda una generación. Y salvar a una familia era salvar a toda una progenie que venía después. Ese era el propósito por el cual Dios lo metió a Egipto, no que se hiciera famoso, ni que se hiciera el dueño, ni el gran administrador, ni el segundo, el faraón, ni nada de eso. En la medida que vas trabajando en el desarrollo
de ese sueño general, de ese propósito general, te lo repito, vas a ir desarrollándote en la visión del propósito personal que Dios tiene para ti. Mi consejo, involúcrate en las cosas de Dios. Involúcrate en las actividades de la iglesia, involúcrate en todo lo que tenga que ver con el ministerio, toca piano, estudia la Biblia, ora, persiste en búsqueda, involúcrate con ministerios de escuelas sabáticas, con ministerios de intercesión, con ministerios de predicación, de todo, involúcrate con todo lo que hagas falta servir en iglesia y ahí poco a poco Dios te va a ir perfilando. David no encontró no empezó el cumplimiento de su propósito para Dios en su vida cuando mató a Goliat, sino cuando pastaba ovejas, cuando mató allá al oso, al león, cuando pasaba sol, cuando servía a las ovejas. Allí empezó David a encontrar lentamente el propósito por el cual Dios lo mantenía vivo. Y quiero terminar contigo precisamente con una frase, con un segmento de un poema muy popular de Antonio Machado, que forma parte del libro Campos de Castilla, donde refleja realmente una reflexión bien filosófica de la vida. Y dice allí: nunca perseguí la gloria, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Familia, te dejo con esto. No hay camino, se hace camino al andar. Vas a comenzar a descubrir el propósito de Dios para tu vida a partir del momento en punto en que te involucras en el propósito general, que es vivir una vida de santificación, una vida involucrada en las cosas de Dios. Esa es mi respuesta. Que Dios te bendiga y te abrigue siempre. Te saluda y te estima tu hermano y amigo Pedro Carriles.